Hola, profesor Manuel Torres. Nuestro grupo se compone por Álvaro Pinilla, Eduardo López y Alexia Miranda. En este video vamos a explicar cómo nosotros implementamos los tres algoritmos de ordenamiento que son Quicksort, Mergesort y Burbuja. Vamos a explicar primero el algoritmo Mergesort, que lo implementamos en el archivo mergesort.c. Nosotros para los tres archivos creamos una función pasar archivo arreglo, que básicamente lo que hace es recibir el archivo .txt que habíamos creado anteriormente, leer cada línea de ese archivo, que es un número que varía entre 0 y 2 millones, menos 1, y lo pasa a vector. Vector debe tener tamaño 2 millones en nuestro caso, porque nuestro archivo tenía 2 millones de números. Luego que tenemos el vector con los números aleatorios leídos del archivo, llamamos a mergesort, y para mergesort definimos dos funciones, mezclar y mergesort. Mergesort recibe como parámetro vector y el tamaño de ese vector. Mergesort es un algoritmo que utiliza la técnica divide y vencerás de complejidad de orden n logaritmo de n. Por lo tanto, si la longitud de la lista es 0 o es 1, para mergesort este vector está ordenado. Si es mayor que 1, utiliza el ordenamiento mergesort. Por lo tanto, divide la lista principal en dos sublistas, que en este caso este if es para ver si la lista es par, y si no, en el caso de que sea impar. En el caso de que sea par, el tamaño de las dos sublistas va a ser la misma y va a ser la mitad de la lista original. En el caso de que sea impar, una lista va a tener, en este caso la segunda lista, va a tener un elemento más que la primera lista. Le asignamos un espacio en memoria a vector 1 y a vector 2. Recorremos los primeros elementos de vector y los pasamos a vector 1, y con el segundo for recorremos los segundos elementos de vector y lo pasamos a vector 2, y luego ordenamos las dos sublistas de forma recursiva. Llamamos nuevamente a mergesort con el vector 1 y el tamaño del vector 1, y llamamos a mergesort con vector 2 y el tamaño del vector 2. Luego llamamos a la función mezclar, que lo que me hace es mezclar las dos sublistas en una sola lista y la deja ordenada. Por lo tanto, mezclar simplemente me recibe un arreglo 1, arreglo 2, que son las dos sublistas de la lista principal, y la guarda en arreglo 3, que es donde se va a contener la lista ya ordenada. Por lo tanto, con el primer while lo que hace es define un x1 y x2, que vienen siendo los índices de arreglo 1 y arreglo 2, y n1 y n2 recordemos que son los tamaños de arreglo 1 y arreglo 2. Por lo tanto, mientras x1 sea menor que n1 y x2 sea menor que n2, básicamente si está en el rango de las listas, va a comparar arreglo 1 con arreglo 2. En el caso de que arreglo 1 de que el elemento de arreglo 1 sea menor que el elemento de arreglo 2, el elemento de arreglo 1 lo guarda en arreglo 3, en ese índice, ¿cierto? Que x3 controla el índice de arreglo 3. Y en el caso contrario de que el elemento de arreglo 2 sea mayor que arreglo 1, guarda el elemento de arreglo 2 en arreglo 3. En el caso de que no se cumpla la segunda condición, por ejemplo, que x2 se desborde al tamaño de arreglo 2, por lo tanto x2 va a ser mayor o igual que n2, no se va a cumplir y va a salir de este while. Pero sí se va a seguir cumpliendo de que x1 es menor que n1. Por lo tanto, en ese caso va a entrar este otro while y me va a guardar los siguientes elementos de arreglo 1 en arreglo 3. En el otro caso, en caso de que x1 desborde a n1, por lo tanto x1 va a ser mayor o igual que n1, igualmente se va a seguir cumpliendo que x2 es menor que n2, por lo tanto va a entrar en este otro while. Y los siguientes elementos de arreglo 2 los guarda en arreglo 3. Y una vez que arreglo 3 vector está ordenado, simplemente lo imprimimos por pantalla. Ahora vamos a ver el archivo Quicksort, donde definimos la misma función pasar archivo arreglo, una función pivot y una función Quicksort.
La función quicksort recibe tres parámetros, recibe la lista, recibe el primer elemento de la lista y el último elemento de la lista. En el caso de que izquierda el primer elemento de la lista sea menor que el último elemento de la lista, llama la función pivot, y me va a retornar la posición del elemento pivot. En primera instancia, en la función pivot, que recibe los mismos tres parámetros que quicksort, definimos un pivot. En este caso definimos como pivot el primer elemento de la lista. Recordemos que quicksort también utiliza la técnica de divide y vencerás. Por lo tanto, va a dividir cada lista en dos sublistas. Por lo tanto, en primer lugar, definimos el pivot como el primer elemento. Tenemos el elemento valor pivot, que es el elemento que vamos a comparar con los otros elementos de la lista. Por lo tanto, vamos a situar los elementos que sean menores que el pivot a la izquierda, y los elementos que sean mayores que el pivot los vamos a situar a la derecha. Vamos a retornar la posición donde quedó el pivot. Por lo tanto, la lista va a quedar separada en dos sublistas. Una formada por los elementos que están a la izquierda del pivot y otra que están formadas por los elementos que están a la derecha del pivot. Luego se repite esto de forma recursiva por cada sublista. Y el elemento pivot ya se encuentra en la posición que le corresponde si la lista estuviese ordenada. Por lo tanto, pivot me retorna la posición. Luego llamamos a quicksort de forma recursiva. Llamamos a quicksort con la lista que son menores que el pivot, ¿cierto? De izquierda a pivot menos 1, y los que son mayores que el pivot, de pivot más 1 hasta derecha. Ese es el algoritmo quicksort. Después simplemente como los arreglos se pasan por referencia y no por valor, ¿cierto? Simplemente después de quicksort imprimimos el arreglo, que en este caso es A. Y el último es burbuja.c. Utilizamos la misma función pasar archivo arreglo y definimos una función burbuja. Recordemos que burbuja tiene un orden de n cuadrado y que ordena los elementos de forma secuencial. Revisa cada elemento de la lista con el siguiente, intercambia los elementos en el orden de menor a mayor, como ordenan los tres algoritmos. Compara el primer elemento con el segundo. En el caso de que el primero sea mayor que el segundo, los intercambia. Y luego simplemente imprimimos el vector en el algoritmo burbuja, en el archivo burbuja. Por lo tanto, seguimos teniendo burbuja.c, megasort.c, quicksort.c y archivo.txt.